Para poder entender todo el contexto de la fibromialgia, primero tenemos que preguntarnos qué es la fibromialgia, ¿sí? Y muchas veces cuando tengo pacientes y quieren que yo les explique de una forma correcta de qué trata la fibromialgia, siempre tomo el ejemplo de cuando nosotros vemos una película de terror. Cuando nosotros vemos una película de terror, algunos de nosotros no tenemos miedo de ver una película de terror y simplemente lo miramos como si fuera un dibujo animado, no tenemos ninguna emoción que pueda alterarnos, pero hay personas que miran una película de terror y empiezan a tener palpitaciones, hay personas que ven películas de terror que llegan a tener náuseas, hay personas que llegan a tener vómitos, ¿no? O algunos otros dolores de cabeza. ¿Y por qué sucede esto si solamente estamos mirando una pantalla de televisión? Pues porque nuestro cerebro tiene la capacidad de adquirir ciertos eventos externos y estimular síntomas en nuestro cuerpo, ¿no? Así de importante es el cerebro frente a los distintos síntomas que puede tener nuestro cuerpo. Y entonces, la fibromialgia tiene esa misma línea de captación en nuestro cerebro. Si una persona tiene algún evento de estrés, si alguna persona tiene algún evento de ansiedad, depresión, ya sea en casa o a veces conflictivamente con su pareja, con su familia, o en el tema laboral, que muchas veces a veces trabajamos y hay mucho estrés o ansiedad, o a veces somos personas que tenemos personas adultas mayores y tenemos que estar cuidándolos y muchas veces nos conlleva a tener mayor ansiedad, mayor depresión. Entonces, todos estos factores son lo mismo ejemplo que hemos tenido con referencia a la televisión. Son factores externos que nuestro cerebro va a captar este tipo de estimulación y va a generar distintos síntomas. Entonces, cuando nosotros valoramos la fibromialgia, cumple esta misma línea de función. ¿Ok? Unos puntos clave que quería mencionar con referencia a la fibromialgia. En primer lugar, está en la población general aproximadamente una prevalencia de 2 a 3%. Quiere decir que la prevalencia es alta y probablemente en nuestra población hoy en día, después del contexto del COVID, después de los problemas depresivos o ansiosos que tenemos en el transcurso de nuestras vidas y que cada vez hay mayor estrés, pues definitivamente va a ir aumentando cada vez más con el tiempo. Asimismo, también debemos mencionar que el evento de la fibromialgia no solamente es un solo síntoma. La fibromialgia puede conllevar a distintas formas o representaciones. Hay algunas personas que pueden tener eventos de dolores musculares, otras personas pueden tener dolores neurológicos, neuropáticos, otros pueden tener eventos más psicológicos, como mayor compromiso de ansiedad, depresión, que los vamos a ver en una siguiente lámina para que todos podamos entender más o menos qué distintas formas se puede manifestar la fibromialgia. Hay que recalcar también que la fibromialgia es una enfermedad que no se diagnostica con laboratorio. No es que yo voy al doctor y le digo, doctor, quiero saber si tengo fibromialgia, deme un examen de sangre para confirmarlo. En realidad, el diagnóstico de la fibromialgia es mediante la evaluación médica y el contexto clínico del paciente según los síntomas que refiere, ¿no? Entonces no hay ningún examen laboratorial para identificar la enfermedad. Y asimismo tenemos que tener en cuenta de que si no somos conscientes de la enfermedad, los pacientes que tienen fibromialgia en el tiempo pueden empeorar cada vez más. Tanto así que pueden llegar a puntos de recibir medicamentos analgésicos opioides, ¿no? O pueden recibir medicamentos que los vuelven muy farmacodependientes. Y lamentablemente a veces es difícil poder sacar a estas personas a que reciban un tratamiento adecuado porque siempre están recibiendo medicamentos antiinflamatorios pues, o analgésicos o algún otro tipo de pastillas y se vuelven muy vulnerables a estas. Entonces es importante tratar de poder aprender de la enfermedad y poder reconocerla lo antes posible, ¿no? Y otro punto importante en esta situación de la fibromialgia es con referencia al pilar del medicamento, ¿no? O al tratamiento. Si bien es cierto, el 50 o 60% del tratamiento de la fibromialgia es con medicación, debemos recordar que dentro de un 40-30% para poder controlar la enfermedad, también tiene que haber una influencia del cuadro psicológico, de una alimentación sana, de una buena actitud, de poder resolver el factor como una enfermedad que no es de por vida,
que no es limitante y de que yo puedo sanarla si tengo la capacidad de poder resolver mi contexto psicológico. Y entonces acá tenemos una gráfica de aproximadamente en los distintos países la prevalencia de fibromialgia, ¿no? Como podemos ver, en Estados Unidos es mayor. Probablemente mientras mayor alteración sociodemográfica con eventos, no sé, de mayor estrés como políticos, de trabajos, ¿no? O desempleo, probablemente mayor conflicto familiar, vamos a poder encontrar una mayor prevalencia, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Turquía, ¿no? A diferencia de un país europeo como Dinamarca, que tiene una prevalencia de fibromialgia de 0,7, que es casi nada, frente a un 8,8% de su población, ¿no? Entonces es bastante, y tiene que ver mucho la asociación de estos factores, como les comentaba, con referencia al evento de la enfermedad, ¿no? En Sudamérica, como habíamos mencionado, la prevalencia es de 1,12. En Norteamérica es un poco más alto, probablemente por la cantidad de población, pero nosotros también estamos en la prevalencia casi similar de Asia, ¿no? Y entonces cuando les referí el punto de síntomas o molestias en la fibromialgia, habría que dividirlo en distintos puntos. Y voy a empezar comenzando con referencia al dolor. ¿Cómo es el dolor de la fibromialgia? ¿Cómo yo puedo reconocer si mi paciente o en este caso algún familiar tiene fibromialgia? Pues debemos recordar que el dolor es generalizado. No es como un paciente que tiene artritis o artrosis que le duelen más las manos, ¿no? Por ejemplo. El dolor en la fibromialgia es un dolor generalizado que le duele por completo, le duele todos los músculos, le duele las piernas, le duele los brazos, le duele la caja torácica. El paciente cuando camina o cuando hace una cierta actividad, en vez de mejorar, siente que empeora, ¿no? Mayormente también está acompañado a estos eventos neuropáticos como adormecimiento en las piernas o en los pies, ¿no? De forma continua. Y además otro punto importante es la fatiga. Cuando hablamos de fatiga, cuando el paciente está cansado, ¿no? Se levanta en la mañana y siente como si el día anterior le hubieran golpeado, ¿no? Tiene esa sensación de malestar, de pesadez. Cuando hace alguna actividad, ya sea laboral o cuando tiene que salir a caminar, también tiene esa sensación de cansancio, como si hubiera salido a una maratón el día anterior, ¿no? También tenemos que valorar la rigidez matutina del paciente, que aproximadamente no debe pasar de más de 60 minutos. Es decir, siente esa rigidez como si estuvieran entumecidas tanto las manos, los brazos, las piernas. Puede existir también otros eventos como psiquiátricos, ¿no? Como les mencionaba, este contexto de fibromialgia no solamente es muscular, sino también tiene este contexto psicológico que nos puede producir mayor ansiedad, mayor depresión, algunas personas que tienen fibromialgia también pueden tener un antecedente, un evento postraumático, por ejemplo, ¿no? El fallecimiento de un familiar cercano, algún evento, un accidente que haya tenido este paciente y que le es muy difícil y empieza poco a poco a sentir estos tipos de síntomas que estamos mencionando. También puede haber una disfunción cognitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente con fibromialgia no va a estar bien concentrado, va a tener mala memoria, se va a olvidar las cosas. Cuando uno dice que no me acuerdo que hoy día qué he desayunado o qué tengo que hacer más mañana, ¿no? También hay una alteración al momento de dormir. El paciente puede tener insomnio, no duerme bien por la noche, o se despierta cada rato durante la noche, o simplemente no llega a dormir completamente toda la noche y obviamente que eso perjudica porque encima en la mañana tiene que tener todos los síntomas de nuevo de los que presenta este paciente, ¿no? Asimismo, también puede haber eventos neurológicos que a veces pueden estar asociados o son parecidos a otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la fotofobia. Pues la fotofobia es cuando miramos la luz del sol y nos empieza a cansar o nos arde los ojos, ¿no? Estos pacientes a veces se colocan lentes oscuros por la molestia del sol, ¿sí? También podemos tener el ojo seco. El ojo seco es la sensación de arenilla en los ojos o esta sensación de que no aparecen las lágrimas al momento de parpadear. También podemos tener algunos otros eventos como por ejemplo fenómeno de Raynaud, que es cuando se pone de color azul nuestros dedos a nivel distal de la mano, ¿no? Que usualmente puede colocarse mayormente cuando exponemos al frío, más azul. O también podemos tener hipotensión, ¿no? Entonces todas estas manifestaciones muchas veces
no las vemos en un contexto general, solamente pensamos que es solamente un simple síntoma de algo que me tiene que estudiar el doctor, pero muchas veces puede ser parte de este contexto de la fibromialgia. También podemos tener eventos de dolores regionales, ¿no? Como por ejemplo, pacientes pueden tener algunas alteraciones urinarias como dificultad para orinar o orinan bastantes veces, puede haber algún evento de dolor estomacal, puede haber dolor de cabeza, puede haber migraña, ¿no? Muchas veces uno dice, bueno, tengo migraña nada más y que me den tratamiento para la migraña el doctor, pero no valoran de que probablemente la migraña esté acompañada por la enfermedad que es la fibromialgia y que muchas veces si yo resuelvo la fibromialgia probablemente también mi migraña se pueda resolver, ¿no? Y entonces eso también es muy importante. Hay una vulnerabilidad de la piel a lo que es la hipersensibilidad, ¿no? A la luz también o a los sonidos. No queremos mucha bulla, no queremos mucha luz cuando estamos frente a algo que pueda alterar nuestra visión o los oídos, ¿no? Entonces es importante tener todas estas características porque no todos los pacientes van a presentar todas. Algunos pacientes van a tener solamente dolores musculares, u otros pacientes solamente van a tener un compromiso neurológico, otros más psiquiátrico, o algunos completamente todo, ¿no? A veces digo que la fibromialgia en algunas personas puede ser como una ruleta, porque algunos lamentablemente puedan tener mucho más que los demás de los síntomas que presentan. Entonces, cuando nosotros hablamos de los puntos de dolor que mi paciente le está molestando, le está doliendo, podemos valorarlos en distintos puntos musculares, ¿no? Por ejemplo, en la zona de la mandíbula, en los hombros, en la zona del pecho, en la parte de nuestros codos, en la cadera, cerca de las rodillas. Y definitivamente estos puntos nosotros como médicos tratamos de evaluar y de corroborar de que sean los puntos dolorosos de la fibromialgia, ¿no? Como pueden ver, la mayoría de puntos están asociados a zonas musculares y son prácticamente en todas las áreas del cuerpo, tanto a nivel anterior como posterior, ¿no? Que también en la espalda podemos encontrar esas zonas de dolor. Y además de eso, para poder identificar la fibromialgia como diagnóstico, tenemos que valorar los puntos que les había mencionado, ¿no? La presencia de la fatiga, la presencia también de despertarnos. Muchas personas cuando tienen mucha molestia de fibromialgia se despiertan por la madrugada. Se despiertan por la madrugada y sienten ese dolor, ¿no? Esa molestia como si les hubieran golpeado hace unas pocas horas. Y los eventos o síntomas cognitivos que ya les he mencionado, ¿no? De todos los procesos neurológicos que pueden presentarse. Y entonces, según valorando eso, tenemos una escala para identificar qué tan severa es mi fibromialgia, ¿no? Porque como les decía, hay personas que pueden tener una fibromialgia que es leve y hay otras que pueden tener un poco más severo. Y entonces también sí es importante identificar eso. Entonces, hablando un poco de los factores de que, digamos, estimulan esta fibromialgia, porque si bien es cierto, como decía Cazú, la fibromialgia sigue siendo todavía una enfermedad que no tiene una etiología al 100% identificada, hoy en día sí se valora que hay una alteración neurotransmisora, ¿no? Que vulnera o que genera estos eventos. Entonces, hay una activación de ciertas áreas cerebrales que van a estimular ciertas señales y por lo tanto van a permitir que no haya esta neurotransmisión y que permita que el cerebro no sea tan vulnerable a estos factores externos que tenemos como vendría a ser la ansiedad, la depresión. Y entonces, ¿qué pasa? Aparte de no solamente tener esta inhibición, va a tener va a desencadenar una línea inflamatoria, va a desencadenar una línea de daño neurocognitivo, ¿no? Y por lo tanto va a conllevar a que nuestros pacientes, en este caso, tengan mayor compromiso de depresión, de ansiedad, de alteración autonómica, y obviamente que podría existir algunos factores genéticos que estén estimulados también a la fibromialgia. Ahora, no necesariamente significa que si mi mamá o mi papá tuvieron fibromialgia, significa que yo también lo tenga. Recordemos que la mayoría de enfermedades pueden tener un factor genético, pero siempre va a haber un desgatillamiento o un factor externo que lo va a estimular. Por ejemplo, puedo tener un factor genético de cáncer al pulmón, pero si yo en mi entorno tengo personas que fuman o yo fumo, estoy estimulando que ese factor se active. Lo mismo sucede con la fibromialgia, si yo tuviera un factor genético también. Además,
Hay que valorar que los eventos neurológicos, sobre todo, pueden generarse también a nivel periférico, no solamente a nivel central, ¿no? Como es la depresión como les había mencionado con referencia a la cefalea o la migraña. Sobre todo a nivel periférico podemos encontrar inflamación del nervio, podemos encontrar neuropatías, que justamente es esa sensación de adormecimiento, de hormigueo en nuestro cuerpo, o también podemos ver o encontrar algunos factores como disminución de fuerza, ¿no? Que es muy importante o interesante. Muchas veces lo relacionamos a que es algo de la columna, que hay una lesión o una estimulación que esté generando algún daño. Pero si bien es cierto, podemos identificar ese problema, siempre hay que tener en consideración el diagnóstico diferencial. Y entonces, cuando nosotros ya tenemos el diagnóstico, nuestra pregunta o nuestro manejo es, ahora, ¿cómo va a ser el manejo terapéutico de nuestro paciente, ¿no? Entonces, como les mencionaba, en primer lugar, nosotros tenemos que indicar a nuestro paciente una educación. Y educación se refiere a explicarle lo mismo que les he explicado a ustedes, ¿no? Decirles de qué trata la enfermedad, cómo es que pasa esto en nuestro cuerpo y cómo podemos resolverlo o cómo se puede mejorar, ¿no? Hay tres puntos importantes que tenemos que tener